Listo, muchachos, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Lenin Omar Chicaita Guanochanga, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Primeramente, agradeciéndoles por su asistencia el día de hoy a esta capacitación. Eh, espera. A continuación, les hablaré acerca del proyecto de vinculación, de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación donde se dará a conocer la importancia de este taller, donde radica en el proceso de aprehensión de sus conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador, donde los beneficiarios eh, son jóvenes de entre 18 a 29 años, con el objetivo de concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Espérame un momento. Bueno, el objetivo de este taller es capacitar y proteger los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador y conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado, donde usaremos los siguientes cuerpos normativos, como son la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Como siguiente punto, revisaremos la metodología que vamos a utilizar para cumplir con los objetivos planteados, empezando por comprender qué son los derechos digitales, lo cual en la República del Ecuador, los derechos digitales se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico y al momento de ser lesionados o vulnerados, se podrán ejercer acciones legales de reparación. Eh, Aclarando este concepto, los derechos digitales son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos. Eh, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que fomenta un modelo de transformación digital, refuerza la dimensión humana. Esto tiene por objetivo final garantizar el acceso a Internet a todas las personas para cerrar la brecha digital y así promover un uso correcto de la red como un bien común para toda la humanidad. Para lo cual, estas son necesarias en los derechos digitales. Anteriormente, como ya lo dije, son una extensión de los derechos humanos durante su era digital, ya que su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet, ya que en esta nueva era digital tiene sus ventajas y sus desventajas. Como una de sus ventajas son las ideas positivas para el desarrollo de nuevas tecnologías, mientras que una de sus desventajas
es la inseguridad que existe por medio del Internet, ya que en ocasiones sus derechos son vulnerados y en su gran mayoría son menores de edad. Algunos de sus derechos que son vulnerados en esta nueva era digital pueden ser los siguientes. Primero, la libertad de expresión. Esta se considera como esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Esto cuando se vetan páginas, contenidos o el uso de redes sociales, eh, se incurren en violaciones de sus derechos, como es el derecho de la comunicación, a la libertad de expresión e información y libre asociación. Según el último informe elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se expone que en el Ecuador se posicionó en el 2021 como uno de los 18 países que mejoró en los índices de libertad de expresión a través del Internet, de acuerdo con la calificación de Freedom House. Cabe destacar que el país demostró el avance más significativo. Eh, Segundo, el derecho al anonimato. Este realiza transacciones fiables y seguras en línea, a que cifrar ciertas comunicaciones. No obstante, en algunos países estas son prohibidas, por lo que se vulnera este derecho. Tercero, la libertad, la privacidad y protección de datos. Entre los derechos de un ciudadano digital está el que los usuarios puedan controlar quién almacene sus datos personales y poder eliminarlos cuando ustedes lo deseen. En el país, el 26 de mayo del 2021, se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, donde buscaba proteger a la población. Cuarto, el derecho a la protección del menor. En el Ecuador, el 61,2% de los niños y adolescentes entre 5 y 15 años utilizan la web. Por ello, es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas y así que podamos evitar que caigan en problemas como son el sexting, el cyberbullying, el grooming, el morphing, etc. Por esto es que las autoridades trabajan para asegurar asegurar que las compañías ofrezcan los medios necesarios para garantizar un acceso seguro a la red, sin infringir ninguno de sus derechos. Quinto, el derecho al olvido. Este derecho es trascendental, ya que la gente tiene la posibilidad de borrar su información privada de los buscadores, bases de datos y directorios, ya que esto está vinculado con su derecho a la intimidad. En el país, este principio está reconocido ya en la ya ley mencionada, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sexto, el derecho a la propiedad intelectual digital. Con la aparición y el manejo extendido de Internet, se ha vuelto más complejo controlar el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual de los autores sobre sus obras artísticas o literarias. No importa que una obra ya se haya digitalizado, los autores todavía tienen los derechos sobre las mismas. Séptimo, el derecho a la intimidad digital. Las tecnologías de la información y la comunicación cada vez están más vinculadas con la vida privada de las personas. Por ello, se ha hecho urgente proteger a la gente de la vigilancia innecesaria.
Es por esto que es necesario controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos y los sistemas de geolocalización se utilicen de una forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas. Es por estos motivos que en el registro oficial, el suplemento número 459 del 26 de mayo del 2021, se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, donde tiene el objeto garantizar el derecho a la protección de los datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. En este registro oficial, lo que también hace es regular el contenido y el alcance de los derechos, como son el derecho a la información, el derecho al acceso, el derecho a la rectificación y actualización, el derecho a la eliminación, el derecho a la oposición y a la portabilidad, el derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, el derecho de consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales y al derecho de la educación digital. Otro de los delitos informáticos más reconocidos son la pornografía infantil, que en su artículo 103 nos dice que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños u adolescentes en actitud sexual será sancionada con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, será sancionado con una pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador, pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Así como también en el artículo 104, la comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes nos dice que la persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornográfico de niños, niñas y adolescentes será sancionado con pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. En este artículo también tiene una concordancia con el Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde en su artículo 69 constituyen la explotación sexual, la prostitución y la pornografía infantil, donde la prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución. La pornografía infantil es toda representación por cualquier medio de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual
Otro delito también es la violación del derecho a la intimidad, que en su artículo 178 nos habla que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intersecte, examine, detenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensaje de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o, o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionado con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Asimismo, continuamos con otro delito que es la revelación ilegal de información de bases de datos, que que de acuerdo a su artículo 230 del Código Orgánico Integral Penal, señala que la persona que sin ninguna orden judicial previa en provecho propio o de un tercero intersecte, escuche, desvíe, grabe u observe en cualquier forma un dato informático será sancionado con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Así también la persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, em, enlaces o ventanas emergentes, eh, o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiera acceder. También la persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en en las bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos que este soporte en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares, será sancionada con su pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, la persona que produzca, fabrique, distribuya o facilite materiales a dispositivos electrónicos o sistemas informáticos eh, destinados a la comisión del delito descrito en el en el inciso anterior. Asimismo, como en el artículo 476, habla sobre la interceptación de las comunicaciones, lo cual su pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. Asimismo, la o el juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos, previa la solicitud fundamentada de la o el fiscal. Cuando existan indicios que resulten relevantes a los fines de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas. 1. La o el juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo de intersección, que esto no podrá ser mayor a un plazo de 90 días. Transcurrido el tiempo autorizado, se podrá solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga hasta por un plazo de 90 días. Cuando sean investigaciones de delincuencia organizada y sus delitos relacionados a la interceptación, podrá realizarse hasta por un plazo de 6 meses. Eh, Transcurrido el tiempo autorizado, se podrá solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga hasta por un plazo de 6 meses. 2. La información relacionada con la infracción que se obtenga de las comunicaciones que se intersecten durante la investigación serán utilizadas en el proceso para el cual se les autoriza y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen.
Tres, cuando en el transcurso de una intersectación se conozca del cometimiento de otra infracción, se comunicará inmediatamente a la o el fiscal para el inicio de una nueva investigación correspondiente. En el caso de delitos flagrantes, se procederá conforme con lo establecido en este código. Otro delito también destacado pueden ser los siguientes: con fraude informático, que su pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. El ataque a la inseguridad de sistemas informáticos, igualmente con su pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. Otro también es el delito contra la información pública reservada legalmente, igualmente de 3 a 5 años de prisión. El acceso al no consentimiento a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, igualmente de 3 a 5 años de prisión. Ahora bien, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su artículo 45, Derecho a la Información, nos detalla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Mientras que en el artículo 46 nos habla sobre las prohibiciones relativas al derecho de la información, donde se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y que están destinados a a la niñez y adolescencia, donde contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Así también, en el artículo 47 se expone sobre las garantías de acceso a la información, donde se garantiza los derechos a la información adecuada. Es por esto que en el abuso de las tecnologías, en los adolescentes como ustedes, así como las niñas y niños, son los que más peligros corren en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Si no saben cómo desenvolverse dentro de ellas, es por esto que debemos comprender que el uso de las tecnologías genera una falsa sensación de seguridad. Creer que estar detrás de una pantalla o teclado no generará ninguna consecuencia en el mundo físico, ya que pensar esto es uno de los errores más frecuentes que se comete. Eh, es por esto que debemos defender nuestros derechos e impulsar nuevas leyes para que así podamos prevenir que ninguno de nuestros derechos sean vulnerados, ya que esto debe ser una prioridad en nuestras vidas. Muchas gracias. Sí, me pueden ayudar llenando la encuesta que y en unos segundos les voy a enviar, por favor.
Oiga, amigo, Lenita, de ahí. Dime, dime. Es una pregunta 7 que dice usted como beneficiario pertenece a grupo de atención prioritaria. Si no es ninguno, no se puede poner cualquiera o como. Jóvenes. Ya, gracias.